Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast El Constructor. En esta ocasión tenemos la presencia de nuestro gran amigo el ingeniero Eduardo Ismael Hernández. Gracias, Inge, por asistir. Muchas gracias. Quiero presentarlo de manera breve porque su currículum es muy amplio. El ingeniero es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Apizaco. Maestría en Ingeniería Civil en el área de estructuras, posgrado de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Ingeniería Civil también en estructura por la Universidad también Nacional Autónoma de México y posgrado en Ingeniería Civil a través de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ingeniero, pues muchas gracias por la asistencia, por aceptar la invitación a este podcast, a platicar. Y bueno, pues siempre iniciamos con la pregunta, ¿quién es el ingeniero Eduardo Ismael? Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación para estar platicando aquí en este podcast. Me hace un proyecto muy innovador y muy importante porque finalmente es difundir información que le sirva a la gente y de alguna manera también ¿qué tenemos en nuestro municipio, ¿no? Así es. Eduardo Ismael es una persona como todos, un ser humano. Soy hijo, soy padre, soy hermano, amigo. Si nos remontamos a lo que es la base de dónde vengo, de mi raíz, pues evidentemente yo estudié la primaria en mi municipio natal, en el Carmen Tequesquitla, la secundaria, me fui a la prepa a estudiar en el COBAT, el sistema COBAT, en el plantel 17 Coapiastla, y luego pues, cuando va uno a terminar la prepa se pregunta, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Ahora qué sigue? En ese momento en la prepa, pues de alguna forma a mí siempre me ha gustado el ambiente de la construcción. De alguna manera desde pequeño yo recuerdo ayudaba a mis tíos que eran albañiles a acercarles los bloques, a hacer la mezcla. Y también me gustaba jugar con los carritos, ¿no? Hacer los puentes, las carreteras, cuando todavía tú jugabas en el patio ahí lleno de tierra, ¿no? Creo que ahí se definió mi gusto por la ingeniería, por la construcción. Entonces, cuando estamos terminando la prepa, precisamente nos hacen nuestro examen, ¿no? De a ver qué aptitudes tenemos. Y pues resultaba que yo salía bueno casi para todas las disciplinas, excepto para medicina, porque sí, cuando veo sangre, pues no, me apanico, ¿no? Entonces, en esas pruebas, pues yo estaba entre arquitectura o ingeniería. ¿Cuál de esas dos? Porque ambas están relacionadas con la construcción. Entonces, todavía recuerdo muy bien que en esa prueba la decisión la tomé porque alguien me dijo, no, pues tú te ves un perfil bueno así como de ingeniero, ¿no? O sea, dije, bueno, ingeniero. Estudié ingeniería en el Tecnológico de Apizaco, curiosamente ahí donde tú también estuviste ahí varios años, 5 años. Yo inicié en el 95 a estudiar la carrera de Ingeniería Civil y terminé en el 2000. Justo antes de terminar la carrera, en el año 2000, un profesor que tuve, que reconozco su apoyo, porque él en una de las materias que era dinámica, de estas de física, en algún momento llegó la oportunidad y él estaba desarrollando un proyecto de investigación relacionado con el tema de los sismos. Estoy hablando de 1997. Entonces, él llegó a una clase y dijo, a ver, ¿quién quiere participar en un proyecto de investigación? Yo no sabía nada de sismos, él nos platicó algo así muy rápido y entonces otro compañero que es de Hueyotlipan y un servidor, dijimos, levantamos la mano, ¿no? Y entonces este profesor Cándido Zamora dijo, a ver, entonces, pues ahí está este proyecto, nos platicó de la componente vertical del movimiento sísmico. Yo no sabía ni nada, pues, ¿no? De qué era un sismo ni nada. Curiosamente llegó el 99, tú recordarás muy bien, ingeniero, en el 99 el sismo del 15 de junio de 1999, que afectó pues zonas importantes de Puebla, de Tlaxcala, hubo muchos templos dañados. Yo estaba, de hecho ese sismo fue como a las 3:30 de la tarde, ¿no? Estábamos terminando de comer ahí en la fondita donde nos reuníamos todos los compañeros.
y efectivamente veíamos cómo el movimiento del suelo era tal que se veía como el suelo en las canchas del Tec de Apizaco, ahí cerca del río, se movía así como olas del mar, ¿no? Fue muy impresionante porque pues uno no se imagina, ¿no? qué nivel de energía se está manifestando. Los sismos son energía. Sí. En ese contexto, pues yo decidí de alguna manera interesarme en el tema. Creo que ahí nació mi interés. Ahí nació, en ese sismo. Estamos respondiendo tal vez a otra pregunta, pero allí nació mi interés por los sismos. Y te contaría que yo, al casi terminar la carrera, este profesor nos comentó, bueno, ¿y ahora qué, no? Ya vas a terminar la carrera, ¿a qué te vas a dedicar, no? Y todos nos preguntamos eso en algún momento, así como que, como ingenieros civiles, nosotros pensamos que nuestra labor se centra fundamentalmente en la construcción, en las obras. Esa era mi idea también. Digo, pues como ingeniero civil voy a terminar la carrera y me voy a poder trabajar, ¿no? En alguna constructora, vamos a desarrollar obras, vamos a hacer construcciones, etcétera. Pues sobre todo trabajar, ¿no? O sea, al final de cuentas, tú estudias la universidad y lo primero que quieres es trabajar, porque traer varios años estudiando y con bueno, en mi caso, por ejemplo, con las carencias, con todo lo que implica estudiar una carrera fuera de tu municipio, por ejemplo, pues son gastos es duro la vida así como estudiantes con esas carencias, y lo primero que quieres es ya trabajar, ya ser productivo, ya al 100% aportar a la economía de tu hogar, ¿no? Por ejemplo. De hecho, esa es una idea que la mayoría tenemos, ¿no? Cuando estamos estudiando. De hecho, nos anima a estudiar una carrera precisamente en aras de tratar de mejorar nuestras condiciones, ¿no? Yo creo que muchos de los chavos que actualmente están estudiando una carrera, pues tienen ese interés de aprender algo nuevo para que les sirva a ellos, ¿no? Para, en una, solventar su vida, porque de alguna manera es ser productivos, como tú lo has comentado, y en otra también porque, pues de alguna forma, el estudiar una carrera te da la oportunidad de aportar algo, ¿no? Esa es mi opinión en ese contexto. Sí, primero tenemos que ver por nuestras necesidades, ¿no? Como nuestra familia, etcétera. De hecho, pues a mí sí me enorgullece comentarte de que yo pagué los primeros 2 años de la carrera de ingeniería civil tocando en un grupo, por ejemplo, ¿no? En un grupo. A mí me gusta la música, desde la seco me interesó tocar la guitarra en la rondalla, desde la prepa. En el mismo tecnológico fuimos parte de la rondalla del tecnológico, con el buen Maqueda, que incluso es también aquí de vecino. Sí. Entonces, en efecto, casi al terminar la carrera, pues uno se pregunta, bueno, ¿y ahora dónde cómo lo vamos a hacer para conseguir trabajo? ¿No? Esa es la primera pregunta, ¿no? Afortunadamente, este profesor, Cándido Zamora, es de allá de Tlatelulco, nos comentó, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, no? Cuando termines. Yo te voy a ser sincero, ingeniero. Cuando terminé la carrera, me sentía débil en conocimientos en el área de estructuras, ¿no? Por cualquier situación, pero como que siempre hay profesores que te motivan a estudiar, a aprender algo. A mí me gustó mucho las clases, por ejemplo, del ingeniero Muñiz, ¿no? Que imagino que también fue tu profesor, el ingeniero Conde. Sí. Entonces yo me sentía como que débil en estructuras. Digo, siento que me falta aprender estructuras. Entonces, cuando este profesor me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Yo le dije, pues la verdad, yo sí necesito estudiar una maestría porque siento que todavía no sé mucho en el tema de estructuras. Y gracias a eso, este profesor me llevó hasta la UNAM, hasta el Instituto de Ingeniería, a presentarme con el doctor Luis Esteban Maraboto. El doctor Luis Esteban Maraboto, para que tengas una idea, es el padre de la ingeniería sísmica en México actualmente. Todavía sigue trabajando, sigue titulando a estudiantes de doctorado, de maestría. Yo tuve la oportunidad de tener el acercamiento con el doctor Esteban para precisamente solicitar el ingreso, que me aceptara como becario del instituto. Todavía yo no iba titulado, pero para que me aceptara para que yo desarrollara mi tesis de licenciatura ahí en el Instituto de Ingeniería y posteriormente pues ingresara yo al posgrado de Ingeniería de la UNAM, a la maestría. Y así fue. De hecho, mi tesis curiosamente, de la licenciatura,
abordé el tema de torsión sísmica en edificios, ¿no? Un tema algo complejo y complicado. Y incluso la presenté en el Politécnico Nacional, mi tesis, porque antes había un vínculo entre el institutos tecnológicos y el Poli. Entonces tuve oportunidad de presentar mi tesis el 16 de enero del 2001 allá en la ESIA Zacatenco, donde incluso actualmente estudia Yair, mi hijo, ¿no? Esto te lo digo porque finalmente ese es como que el caminito el que me ha, pues de alguna forma me ha llevado hasta lo que somos actualmente. Pero, a ver, yo considero, a partir de la maestría, seguir estudiando ya te vuelves investigador. ¿Fue para titularte o ya te había nacido la inquietud de ser investigador? Pues, bueno, mi interés por estudiar la maestría fue porque yo me sentía débil en conocimientos en el área de estructuras, ¿no? Y de hecho me costó, digamos, estar al nivel, por ejemplo, de los que egresaban de la Facultad de Ingeniería de la UNAM o de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tengo muchos amigos, ¿no?, que coincidimos allá en la maestría. A mí me costó bastante digamos, el ponerme un tanto en el contexto, ¿no?, de la ingeniería estructural, pero afortunadamente salimos avante. Entonces, yo terminé mi tesis de maestría en diciembre del 2003, bajo la tutoría del profesor Luis Esteva, a quien reconozco mucho y le mando un fuerte saludo. Pero al terminar se repite el ciclo. Ya cuando voy a terminar la maestría me pregunto, porque yo ya estaba casado, ¿no? Incluso yo me casé antes de que entrara a la maestría, ¿no? Aquí, de hecho, por eso vivo aquí en Calpulalpan. Mi esposa es de acá, de Calpulalpan, y ya tenemos viviendo aquí pues, prácticamente 22 años. Entonces, al terminar el proceso de la maestría, surge la nueva pregunta: bueno, ¿y ahora qué a qué me voy a dedicar? Porque pues, necesito mantener a mi familia, necesito proveer, ¿no?, de esta parte. Y fui a hacer algunas entrevistas de trabajo a varios despachos de cálculo, eso sí lo puedo comentar. Y sí te piden experiencia, ¿no?, todos los despachos. Dices, a ver, tienes maestría, pero a ver, dime la experiencia, ¿no? Y pues durante la maestría nosotros, centrados en el estudio, haciendo los proyectos, las tareas, poco combinaba en la parte de la práctica, porque sí nos llegaban a solicitar proyectos de diseño de un edificio, de una casa, cosas pequeñas, ¿no? Y lo íbamos solventando incluso a un amigo también de Terrenate, Miguel Ángel Fernández Palafox, que éramos de la misma generación, de hecho nos fuimos juntos a la maestría. Ahí le íbamos campechaneando, pero no es lo mismo estar 100% en la práctica que estar de manera intermedia, ¿no?, estudiando y trabajando. Sí. Entonces, como no tenía comprobable la experiencia, pues siempre te piden un documento, a ver en qué empresa has estado, sí, pues te decían, sí te aceptamos, pero pues te vamos a pagar tanto, ¿no? Y yo dije, no, pues casi es lo mismo que me van a dar en la beca del doctorado, ¿no? Entonces tomé la decisión rápido. A ver, me interesa el tema de los sismos porque en la maestría trabajé un tema muy interesante que era optimizar la estructura. Tú sabes que optimizar la estructura es hacer un diseño tal que el costo de la estructura sea razonable en función del nivel de seguridad esperado. Entonces, allí aprendí muchas cosas del desempeño sísmico de las estructuras de concreto y de los sismos, porque me empapé mucho más del tema. El doctor Luis Esteva, padre de la ingeniería sísmica en México, pues es una persona íntegra, un investigador emérito reconocido a nivel mundial. Entonces yo tomé como modelo al profesor Esteva, porque dije, híjole, con un 5% que logremos hacer lo que ha hecho el doctor Esteva. La ingeniería sísmica mexicana se reconoce gracias al doctor Luis Esteva y al profesor Emilio Rosenbluth, dos grandes ingenieros civiles mexicanos. Entonces, en este contexto, pues de ir ya aprendiendo cosas, de ver el alcance que tiene el poder de la ingeniería, porque finalmente nosotros como ingenieros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Que en el contexto del diseño sísmico de las estructuras, la gran responsabilidad que tenemos es de que la estructura sea capaz de soportar las acciones sísmicas sin que se dañe tanto, sin que colapse, porque desafortunadamente un contexto así muy malo de los sismos es que realmente los sismos no son los que matan a las personas.
realmente los edificios que se caen o que colapsan ante un sismo son los verdaderos. Entonces, la responsabilidad del ingeniero civil, del ingeniero estructurista, pues es que los edificios sean seguros, ¿no? Para que la gente viva tranquila. Entonces, pues decidí estudiar el doctorado porque dije, pues mejor, ya ahí me nació propiamente en la maestría me nació así como que el gusto por la investigación. Y yo estaba muy consciente de que un investigador en México pues tendría que estar sufriendo de muchas cosas, ¿no? Como sabemos. ¿Por qué? Pues porque los investigadores en México no son bien reconocidos, eso es una realidad. No hay un reconocimiento a la parte científica, aunque yo tuve la beca de CONACYT, tanto en la maestría como en el doctorado, pero nos cuesta trabajo aún terminando el doctorado encontrar trabajo, fíjate. O sea, eso es como que algo triste en nuestro país. Por eso hay mucha fuga de científicos, ¿no? Mexicanos que se van a otros lados en donde sí hay apoyo, donde sí hay inversión, ¿no? Para la investigación en algunos países. México nos hace falta eso y por lo tanto llega un desánimo, ¿no? De decir, bueno, pues ¿para qué le sigo? Mejor voy a trabajar o mejor voy a hacer otra cosa, ¿no? Muchos se van, de hecho hay muchos casos que se han ido al extranjero y ya radican fuera, ¿no? Del país y producen, generan conocimiento, pues ya, aunque el conocimiento es universal, pero pues finalmente pues también ellos ven porque estén bien, ¿no? En lo personal, el estudiar un doctorado a mí no me hace mejor que nadie más, sí me da una responsabilidad mayor porque estudiar el tema de los sismos, ser investigador en esta disciplina muy apasionante para mí es más bien una responsabilidad muy grande. Y eso me acuerdo muy bien las palabras del doctor Esteva cuando me titulé en el doctorado en 2010, estamos hablando del 14 de septiembre del 2010. Tuve un motivo para festejar el bicentenario de nuestro país en 2010 y el centenario, ¿no? También, pues obtuve el grado 2 días antes, ¿no? Y todavía recuerdo las palabras del doctor Esteva que decía, bueno, pues muchas felicidades, ahora usted tiene una gran responsabilidad. Ser doctor en ingeniería implica el poder generar conocimiento para el bien de la gente, ¿no? Y eso es lo que me ha motivado de alguna manera. En el contexto de la aportación científica que tenemos, como misiones, mitigar el riesgo sísmico en México es un tema que todavía nos falta mucho por recorrer, por muchas situaciones, sabiendo que nuestro país es un país altamente sísmico, ¿no? Ya estamos entrando mucho en el tema del quehacer de los investigadores en el tema de ingeniería sísmica, porque finalmente yo logré en algún momento de mi vida, creo que desde la prepa, ¿no? Definir qué es lo que quería como persona. Es algo muy importante que vale la pena recapacitar. Todas las personas deberíamos tener esa oportunidad de vernos a nosotros mismos en algún momento de nuestra vida y poder definir el camino que quieres recorrer, ¿no? Al final de tu vida, ¿no? Porque finalmente somos pasajeros en esta vida, estamos de paso, pero sí necesitamos dejar algo, ¿no? Entonces, yo logré en algún momento encajar con el objetivo que quería yo como Eduardo Ismael, como persona, como ser humano, y gracias a la ingeniería sísmica en específico, he logrado conjuntar este proyecto de vida como Eduardo Ismael, pero también como investigador, como profesor, incluso como docente en las varias universidades que he colaborado. Entonces, yo lo puedo decir, los sismos para mí me han dado muchas cosas, muchos aprendizajes, me han dado la oportunidad de lograr parte de mi objetivo de vida como ser humano. Me han dado la oportunidad de viajar por varias partes del mundo, ¿no? También presentando trabajos de investigación, de representar a nuestro país también en varios congresos mundiales. Y bueno, me han dado la oportunidad también de conocer a muchas personas en varias universidades, de ser profesor, ¿no? A mí me apasiona el tema de la docencia porque para poder solventar mis gastos ya para mantener a mi familia, durante el doctorado yo inicié a dar clases cuando estaba empezando el doctorado. Muy bien recuerdo, inicié a dar clases en la Unitec, allá en Campus Ermita, con la materia de resistencia de materiales. Estamos hablando de que yo tengo pues, prácticamente 15 años de experiencia docente
ininterrumpida. Pero ¿cómo nace el asunto? Bueno, ya me comentaste que durante el doctorado iniciaste a dar clases, pero ¿fue meramente por una situación de recurso o te gusta ser docente? O bueno, porque lo que yo veo o lo que yo he visto, pues sí tienes las aptitudes para eso, obviamente. Pero ¿cómo es? ¿Primero el gusto o cómo fue ese? Pues lo descubrí primero por la necesidad. Nuevamente, la necesidad nos motiva a muchas cosas, ¿no? Siempre el que necesites algo te motiva como persona para alcanzarlo, para superar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Pero también era un requisito de CONACYT, todavía recuerdo, ¿no? De la beca que yo tuve de maestría, era una beca crédito, así le llamaban. Después de que tú terminaras la maestría, tenías como que cubrir o retribuir en algo, pues en este caso una forma de retribuir era dando clases en alguna universidad. Entonces, pues maté dos pájaros de un tiro, ¿no? Una pues porque necesitaba también el recurso y la otra porque necesitaba cubrir ese requisito de CONACYT. Pero ahí nació también mi pasión por la docencia, por dar clases en las escuelas de ingeniería. Y lo puedo decir porque, curiosamente, en la UVM Campus Coyoacán, que también di clases varios años, una vez yo daba clases en la tarde, después de estar trabajando en el Instituto de Ingeniería me iba a dar mis clases. Hubo una vez que me dolía la cabeza así de manera garrafal, o sea, ya estaba así como que a punto de colapsar, digamos, ¿no? Entonces llegué a la universidad todavía, allá al campus Coyoacán de la UVM, y como por arte de magia, a la hora que entré al salón de clase, yo estaba a punto de decirle a los muchachos, ¿saben qué, muchachos? Discúlpenme, pero hoy no voy a poder dar clase porque me siento mal, ¿no? Pero por arte de magia se me desapareció el dolor de cabeza, empecé a dar mi clase, y terminamos bien. O sea, es tanto mi interés, mi pasión por la docencia que, pues, digamos, así puedo estar muy mal y al entrar al salón de clases, bueno, ahorita pues con las clases en línea, ¿no? Se me olvida prácticamente todo, ¿eh? De hecho, te voy a ser sincero, aquí en las clases que damos desde casa, home office ahora, yo como profesor de la UPAEP, llega un momento en que yo no me entero si sale mi hija, si sale mi hijo, si entra mi esposa, si sale, no me entero de lo que hay en la casa, pues porque estoy bien metido ahí, ¿no? En la computadora dando la clase en línea a mis estudiantes de ingeniería civil. Hace rato mencionaste el retribuir y fíjate que obviamente pues todos quienes cursamos una licenciatura a través del servicio social, a través de las prácticas profesionales tratamos de retribuir, ¿no? A la sociedad, pero creo que esa idea de retribuir debe de estar permanente. Uno como quien estudió en una universidad pública, pues debe uno de retribuir ese gasto que hizo el gobierno para darnos educación superior, ¿no? Pero fíjate que a mí en lo personal me han invitado hace tiempo a dar clases, por ejemplo, en el CEBETIS o en otra institución. Y yo nunca me interesó dar una materia, por ejemplo, de matemáticas o de física, algo así, no, me interesaba o me gustaría dar una materia de especialidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, no sé si te haya tocado, o en algunos casos nos toca que nos da un profesor una materia de una especialidad y no tiene esa experiencia, ¿no? Realmente. Tú sabes, siempre hemos criticado, afamado y lo que sea a nuestros docentes, ¿no? Pero no puedes dar una materia de puentes cuando no has construido un puente, por ejemplo. Entonces esa inquietud yo siempre la tuve y dije, no voy a dar clases ahorita, voy a prepararme e incluso a manera de retribución, primero Dios, que Dios me dé licencia, retribuir clases, pero es más, sin cobrar. O sea, dar una experiencia no solo de la especialidad, de la materia en sí, sino una experiencia pues, de vida, ¿no? Que claro, no ha de ser la ejemplar, pero el hecho de terminar una carrera, el hecho de tener un trabajo, el hecho de vivir 50 años o más, pues ya es una experiencia. Y eso hay que transmitirla a las nuevas generaciones, por ejemplo, ¿no?
Pues de hecho has dicho algo importante, ingeniero. Efectivamente, nosotros yo creo que no solo los que estudiamos en una universidad pública, yo creo que es en términos generales, todos los que tenemos la oportunidad de estudiar en cualquier universidad, porque las universidades son eso, es generación de conocimiento. Y tú sabes que el conocimiento nos hará libres, ¿no? De hecho, en el contexto de como sociedad, ¿no? Como ente, ¿no? La universidad tiene su función fundamental como una contribución a la sociedad, porque ahí se forma conocimiento en las universidades. Entonces, la retribución sí debe ser permanente en el tiempo, eso me queda claro. Ojalá igual tengamos la oportunidad de que en algún momento podamos nosotros compartir pues tu experiencia, la experiencia que para más personas. En el contexto de la retribución me queda claro que podemos y tenemos muchas oportunidades de hacerlo de manera, no solo en el aula, sino también, por ejemplo, en motivando a los muchachos en entrarle al tema pues a cualquier tema, ¿no? Motivarlos a que ellos sigan superándose, ¿no? Gracias al Plan Sismo, y voy a mencionar este proyecto de investigación que bueno que tú estás aquí porque eres parte de, ¿no? Como parte fundamental como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Este Plan Sismo en Calpulalpan es un plan modelo, podemos decir, ¿no? En donde yo como especialista en el tema de sismos, haciendo pues de alguna forma una contribución también para con la sociedad, en el tema de mitigación de riesgo sísmico, hacia allá va ese Plan Sismo, de que en algún momento Calpulalpan sea de los municipios, digamos, mejor monitoreados, ¿no? En donde se haya evaluado bien cómo es el desempeño de las construcciones que hay en función del tipo de construcción, del material, en función del tipo de suelo. Y afortunadamente hemos tenido buena respuesta de varios de los jóvenes de Calpulalpan, que ya están integrados en el proyecto del Plan Sismo. Ahora, de manera personal te puedo decir, es otra forma de contribuir como investigador, de que tú transmitas esa experiencia, ese conocimiento a las nuevas generaciones, porque finalmente otra responsabilidad que tenemos nosotros como personas es qué condiciones de vida vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? A los que nos siguen. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, lo mejor sería enseñarles a ellos, a darles las herramientas para que ellos mismos hagan las actividades que necesiten para que se desenvuelvan de manera, pues digámoslo así, profesional, ¿no? De manera honesta, de manera ética, y en algún momento ellos puedan ser los que continúen un proyecto. Porque finalmente nosotros somos pasajeros, o sea, nosotros estamos de paso, únicamente lo que podemos aportar es compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento para las nuevas generaciones, y esto es importante que los chavos, que los jóvenes, pues de alguna forma se vayan motivando a participar. Te puedo decir que actualmente están alrededor de 15 jóvenes estudiantes, tanto de ingeniería como de arquitectura, en el Plan Sismo, trabajando activamente, tanto del ITESA como del Politécnico Nacional. Qué bueno. Y eso es bueno porque también hay que abrirles las puertas a ellos, a los jóvenes, a las futuras generaciones. Que se involucren, ¿no? Que se involucren, porque ellos finalmente son los que van a vivir las consecuencias de lo que nosotros como adultos estamos haciendo o dejemos de hacer, ¿no? Entonces sí es muy padre el tema no solo de los sismos, sino el tema de cómo el ser humano puede contribuir de muchas formas, ¿no? En aras de tener mejores condiciones pues de vida, porque voy a serte sincero, lo que me motiva a mí en el tema de los sismos, estudiar este fenómeno natural que aún sigue siendo impredecible, es precisamente evitar el dolor que pueda generar, por ejemplo, el colapso de un edificio y que puedan perderse las vidas de las personas, sí, como lo hemos vivido desafortunadamente en muchos sismos en México. Hablamos del sismo del 85 como que fue el parteaguas, ¿no? Y mucha gente recuerda ese temblor porque sí, efectivamente el daño generado fue brutal. Curiosamente, después de 32 años, otro 19 de septiembre, pero 2017, otro temblor que también generó daños. Y pues la historia sísmica en nuestro país va a ser esa, ¿no? Si seguimos siendo pues como que lentos en el aprender sobre el tema y en aplicar los conocimientos de la ingeniería para mitigar el riesgo sísmico, siempre vamos a estar sufriendo de esos embates como sociedad. Hay que entender que los sismos tienen costos
tienen costos no solo en la parte económica, en la parte social, sino fundamentalmente costos porque se pierden vidas humanas. Y en ese contexto, el trabajo que hizo el doctor Esteva junto con el profesor Emilio Rosenbluth, ya afinado, pues como que tendieron la línea de hacia dónde tendríamos que dirigirnos en México en este tema, ¿no? Está bien establecida la misión que tenemos los ingenieros civiles. Yo creo que eso hay que reiterarlo, ¿no? Yo insisto mucho que no nos confiemos, que si bien en Calpulalpan no nos ha afectado gran cosa los sismos, pero no tenemos que confiarnos sobre todo en los procesos constructivos, ¿no? Ahora, se alcanza a ver que ponemos un armex de cadena, ponemos un armex de castillo y no nos preocupamos por un amarre bien, por un traslape bien, por un reforzamiento en esos traslapes. Ya lo hacemos. Yo he visto construcciones así, pues aunque sea de un nivel, pero he visto que ya dejamos unas cuestiones que son básicas en los procesos constructivos, que un sismo sí nos puede alcanzar en ese aspecto, que no nos tenemos que confiar. Y que la otra parte en donde tenemos que prevenir, en lo que sí podemos prevenir, es en no construir en zonas de riesgo. Yo veo en Calpulalpan, la verdad, que hay muchas construcciones en riesgo, en este tipo de zonas, y que tenemos que prevenir. Ahí es donde se tiene que aplicar la ley y los reglamentos de construcciones, la ley de asentamientos humanos para el municipio, en donde sí se aprueben licencias de construcción o no, en esas zonas de riesgo y obviamente de riesgo sísmico, ¿no? Pues tú has comentado algo muy importante, ingeniero. Es importante el que se apliquen las normas de construcción. De hecho, el gran problema de Ciudad de México en el 85 fue, muchos de los edificios colapsados precisamente fue por eso, porque la construcción no había sido ejecutada de manera adecuada, ¿no? Probablemente si en una columna iban tantos estribos a cada 20, a cada 10, probablemente no se cumplió el reglamento. Entonces, el primer paso para poder mitigar el riesgo sísmico es, 1, contar con una norma. Si no hay, pues hay que ejecutarla, hay que hacerla, hay que redactarla. Y la otra es que se cumpla la norma. Entonces ahí la labor que tenemos como ingenieros es importante, como constructores, porque la parte ética, la parte moral, a veces como que la ponemos a un lado, ¿no? Sin darnos cuenta de que lo que estamos generando es una bomba de tiempo, y que yo siempre le digo a mis estudiantes, tengan mucho cuidado, porque cuando ustedes sean omisos de cumplir adecuadamente con las características de calidad de una obra, de una construcción, pues el sismo va a venir y les va a demostrar y les va a mostrar dónde se equivocaron, dónde hicieron mal. Ahí es un tema muy importante, porque no solo es de que construyas por construir. Ahí va la otra parte del problema. La otra parte del problema es que probablemente la gente sí quiera invertir. Quien va a hacer una casa tal vez sí quiera invertir porque su casa sea segura ante los sismos, ¿no? Pero a veces se crea la falsa idea de que, híjole, pues entonces tengo que contratar al ingeniero o al arquitecto y entonces me va a costar más. No hay que verlo de esa perspectiva. Hay estudios que muestran que la autoconstrucción, o sea, las estructuras que se hacen sin la supervisión, sin la elaboración de un proyecto, etcétera, son las más vulnerables. Entonces, la falta de recursos puede ser un motivo detonante para tener estructuras vulnerables. Pero yo estoy casi seguro que si tú haces una encuesta y le preguntas a las personas que van a hacer su vivienda o que van a construir su patrimonio, si les dices, oye, ¿estarías dispuesto a construir adecuadamente para que tu estructura sea segura y no se colapse ante los temblores? Te dirían que sí. Y la solución es sencilla. De hecho, hay técnicas constructivas como la mampostería confinada que no te representa un costo más elevado. Una estructura bien confinada es que tenga bien castillos en las esquinas a cada 3 metros, que estén las ventanas grandes, ¿no? Que tengas confinamiento. Sí. Y eso ya no hacemos. Eso ya no lo hacemos. Incluso yo te puedo decir, ¿no? que actualmente a nivel nacional hay un alto porcentaje de gente que no contrata más que al albañil para hacer la casa. El problema es cuando viene el sismo, se daña la casa y ahora sí, ¿no? Pues ahora ¿cómo le hacemos para recuperar? Una casa dañada, pues finalmente va a salir 2 veces más cara, ¿no? Porque vas a tener que tirar tu casa
para hacerla otra vez, y la tendrías que hacer bien. Y eso ha pasado en todas las zonas altamente sísmicas, principalmente en las costas del sur de nuestro país, en donde a 4 años casi del sismo del 2017, tanto del de Chiapas, que fue el 7 de septiembre, como el del 19 de septiembre aquí en Azochiapan, Morelos, en las zonas cercanas a los epicentros todavía no se han recuperado. O sea, todavía hay gente que vive fuera de su casa porque su casa se dañó. Entonces, en Calpulalpan tenemos una gran oportunidad con este plan sismo de poder demostrar que efectivamente la ingeniería puede ser un ente detonante en beneficio de la gente, no solo en el tema de la mitigación del riesgo sísmico, sino en muchos otros rubros. Pues sí, bien lo dices, ¿no? A final de cuentas, yo creo que todas las especialidades, todas las carreras debemos llegar a eso, ¿no? Al beneficio de la gente, en ingeniería, en licenciatura, en todo, ¿no? Debemos de ver siempre por el beneficio a la gente, ¿no? Me comentabas que dar clases, eres catedrático también. ¿Dónde das clases, Inge? Actualmente soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la UPAEP allá en Puebla. Desde el 2012 inicié yo a dar clases allá gracias a la invitación de un amigo colega, el doctor Hugo Ferrer. Llegué yo ahí, y literal, o sea, como que tú, a veces uno piensa y dice, bueno, pues como que ¿por qué haces lo que haces o piensas lo que piensas? No sé si te ha pasado a ti, pero siento que cuando tú ya tienes un plan, has definido un objetivo, siento que sí hay algo más poderoso que uno que te alinea, ¿no? Que te pone en el lugar, que te pone con las personas correctas, que te pone con... Y bueno, yo cuando llegué a la UPAEP todavía recuerdo cuando nos hicieron nuestro examen de admisión, porque son rigurosos para admitir a los profesores. Entonces yo recuerdo que el reclutador me preguntó, bueno, ¿y por qué estás aquí, no? ¿O para qué? Pues yo le dije, sin saber todavía de cuál es la filosofía de la universidad, yo le dije, mire, pues la verdad yo, antes que ser ingeniero, soy ser humano, y creo que estando aquí pues voy a aportar lo mejor que tenga como ser humano, antes de ser incluso profesor, ¿no? Y porque esa es parte, ¿no? O sea, no hay que verlo así como un ente de, bueno, es que tú eres doctor o tú no eres, no, sino como seres humanos. Finalmente yo sigo siendo Eduardo Ismael Hernández. Como ser humano no hay que perder esa visión, ¿no? De que tenemos mucho que aportar, no solo con nuestros vecinos, con nuestras familias, sino si tú tienes la oportunidad de aportar para más personas, estarías cumpliendo con la misión de un buen ingeniero, según la definición del profesor Emilio Rosenbluth. Él decía que un buen ingeniero civil es aquel que busca maximizar la felicidad, así lo decía, para el mayor número de personas, ¿no? O sea, maximizar el beneficio para la gente es un reto interesante que tenemos todos los ingenieros civiles. Eficiencia, relacionado con la eficiencia también, ¿no? Con todo. O sea, maximizar el beneficio para la gente implica muchas cosas. De hecho, el profesor Emilio Rosenbluth logró establecer una definición matemática de la felicidad, curiosamente, ¿no? Eso también lo podríamos decir. Él lo planteó así, está bien planteado, ¿no? Desde el enfoque de la teoría de decisiones, ¿no? De sistemas. Se involucran muchas cosas, la ética en la planeación, la ética en la ingeniería, pero él dedujo una ecuación literalmente que define la felicidad. Entonces, para quien quiera tener más datos, busquen el libro de escritos selectos en honor al profesor Emilio Rosenbluth, que lo editó el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por ahí del 2006, si no mal recuerdo. Es un buen libro porque pues, precisamente habla sobre las aportaciones que tuvo el profesor Rosenbluth en la ingeniería, y yo lo considero como un filósofo, no solo como ingeniero, porque él se ponía a escribir cosas tanto de ética, como de planeación, como de ingeniería, como de educación, etc. Perfecto. Muy bien, Inge, pues te felicito por toda esa trayectoria. Imagínate, hace rato lo comentábamos, a los cuántos años dejaste de... Bueno, claro, los investigadores no dejan de estudiar, ¿verdad? Pero ¿hasta qué edad estuviste tras los títulos? ¿Qué edad tenías?
Bueno, pues yo prácticamente terminé de alguna forma de los títulos cuando yo tenía 35 años. 35 años. Ininterrumpidamente me la llevé desde que entré a la primaria a los 6 años, porque antes no pedían el kinder o el preescolar, desde los 6 años hasta los 35. Y como comentario final, si es que es pertinente hacerlo, el ser investigador y estudiar más sobre algún tema te da la oportunidad de que vayas creciendo más cada día. Incluso un investigador se cotiza más conforme más años tenga de experiencia. Sí. Este mensaje pues, se lo doy a los chavos, a los jóvenes que están estudiando cualquier carrera, de que busquen un trabajo, uno, el que les permita crecer como personas, fundamentalmente. 2, que realmente les guste y les apasione hacerlo, porque fíjate, con estas dos, o sea, un trabajo que te permita aportar algo como persona a la gente, que te apasiona, te gusta, pero además te van a pagar. Imagínate. O sea, ese es, digamos, como que el trabajo ideal, ¿no? Un trabajo que te permita crecer como persona, aportando algo para la gente, el que te apasione hacer eso, y el que además te van a pagar, pues, yo creo que... ¿Qué otro? No escatimas esfuerzos y es muy fácil de lograr los objetivos así, ¿no? Entonces ese es el mensaje final que quisiera yo terminar y agradeciéndote por este espacio en tu gran proyecto de podcast que esperemos se siga difundiendo de manera gradual. Muchas gracias, Inge, y pues nuevamente felicidades. Te considero yo un calculalpense y ojalá y sea una forma de poder llegar a los jóvenes, como lo has dicho, y qué bueno que los muchachos tengan la oportunidad de tener referencias, ¿no?, de lo que se puede hacer. No hay nada imposible y con esas características que diste, yo creo que podemos lograr hacer lo mejor posible para la vida, ¿no?, de cada quien. Así es. Gracias, Muchas ingeniero. Gracias.